Partimos nomás, a sangre, ¿ya? Esto puede ser la angustia total de cineastas que son específicos, no sé qué, que hay que estar un día completo para grabar 2 minutos. Bueno, es exactamente, está en las antípodas de mi locura de apretar inmediatamente grabar. Estamos con Roberto Baeza, estamos con Paulina Costa. Voy a presentarlos y voy a poner de inmediato una duda. Roberto Baeza, formalmente el director de Punto de Encuentro, esta película, este documental que nos ha reventado la cabeza, nos ha reventado el corazón a varios y varias, y que lo hemos comentado en La Cosa Nostra, lo hemos comentado en otros espacios porque estamos maravillados. Y Paulina Costa, que yo no sé si decir que en realidad es, en el fondo son ambos una dupla o un trío de realizadores, pero a su vez también es casi yo diría una de las protagonistas, la dupla principal de este documental. ¿Cómo te autodefinirías, cómo se autodefinirían en esta creación colectiva tan bella que ha sido Punto de Encuentro? ¿Cómo están bienvenidos a este espacio? Gracias, Darío. Hola, muchas gracias por la invitación. Ya, ¿quién parte? Primero, ¿cómo se autodefinen? ¿Qué? ¿Dupla, trío creativo, cada uno en sus roles? ¿Quién es el jefe? ¿No hay jefe? ¿Cómo es? A ver, este ha sido un trabajo bien colaborativo, ¿sí? En el sentido de la idea de la creación y también porque es algo bien íntimo y familiar de alguna manera, ¿no? Eh, pero en el ámbito ya de la película, del rodaje mismo, la verdad es que definimos cargos porque si no era imposible hacerlo, seguir haciéndolo así de colaborativo. Ahora, siempre conversamos las cosas que íbamos a hacer, entonces ahí sí está ese trabajo, pero claro, en rigor yo soy el director del documental, y Paulina y Alfredo son los directores de las ficciones que aparecen en el documental, porque esto ahí mezcla ficción y documental. Paulina, ¿está bien descrito por aquí el colega? Sí, está bien descrito. Es sin duda un trabajo bastante colaborativo. Eh, Tiene una historia que va llegando a este proceso de colaboración, que en el fondo inicialmente parte desde esta necesidad de tripas compartidas entre Alfredo y yo, donde nos vinculamos por esta historia, pero luego nos terminamos vinculando también en el oficio del cine. Y desde esa pulsión compartida aparece entonces la decisión de hacer un proyecto juntos. Y al poco andar nos fuimos dando cuenta un poco de la dimensión de la, la película que estaba surgiendo entre nosotros y ahí aparece también la certeza de que este espacio de control que significa la dirección, efectivamente había que derivarlo, ¿no? Como eh, auto-observarse, que es un poco lo que hace el documental, eh, desde la automirada iba a ser un poco, bastante sesgado seguramente, y no nos iba a permitir eh, vivir la experiencia que la película estaba proponiendo. Entonces, inmediatamente fue así como, Tito, Roberto, que hasta ese momento era nuestro cómplice, asistente de dirección, ¿dirigirías? ¿No? Y ahí empieza un poco más a esclarecerse este ejercicio de roles, que sin duda fue una dinámica compleja hasta que cada uno fue encontrando efectivamente su lugar. Qué lindo lo que decís y qué sabia decisión la que tomaron. Yo, bueno, lo saben, de hecho me empiezo a emocionar en realidad, pero no, ya ha pasado varias semanas desde que la vi, pero lo saben ambos, porque cuando tuve la oportunidad me invitaron a la van premier, digamos, el preestreno, salgo, abrazo a Paulina, no tengo ni una chance de decir nada, estaba al final de la escalinata, sigo ya, pero pasan un par de minutos, me calmo un poco, me acerco a Tito, que lo conozco, fuimos compañeros de curso del colegio hace muchos años atrás, pero ya habían pasado un par de minutos, me acerco y no pude decirle una sola palabra, no pude, me sentí estúpido, como concentrándome, y me tuve que alejar mucho rato, 10, 15 minutos, para recién poder volver y balbucearle unas felicitaciones. Creo que de verdad el trabajo de dirección en todos sus roles compartidos es una cosa increíble. Yo le quiero contar a la gente que nos está viendo, yo les quiero hacer varias preguntas más, pero voy a decirle a la gente lo siguiente. Primero, que vamos a mostrar ahora el tráiler de la película, por si no lo han visto, aunque lo hemos difundido harto, pero lo vamos a mostrar, y de ahí les vamos a proponer una conversación, no los voy a molestar más de 15 minutos, pero estamos acá por dos razones. Tres, estamos conversando y eso es útil y sé que lo están disfrutando esta conversación cortita que vamos a tener. Pero hay dos razones fundamentales que nos interesan.
Una es que queremos que muchos de ustedes vayan este fin de semana. Estamos grabando, es viernes 28, son casi las 4 de la tarde, lo vamos a subir de inmediato. Y queremos que vayan este fin de semana y vayan a donde quieran, pero les tenemos además las chances de 2 cines comerciales, el Hoyts de la Reina, el de la Reina, Simón Bolívar con Osa, está y el Costanera Center, el Cine Planet de Costanera. Si lo encuentran en otro lado está perfecto, pero queremos ahí porque un documental chileno, primero que se haya estrenado en cines comerciales, que se mantenga ya esta segunda semana y que vamos a ver si de repente en una de esas pasamos a la tercera semana. Eso es casi imposible y eso depende mucho de la cantidad de gente que vaya al cine. Entonces, eso es lo que los estamos animando, así clarito. Pero además vamos a hacer, por lo tanto, un sorteo que les voy a pedir al tiro, antes del trailer, que nos cuenten cuál es el sorteo, porque vamos a sortear, ¿cuántas dobles, Tito? Son 5 entradas dobles para el Cine Hoyts de la Reina a las 20:20 este sábado. Sábado 29, es decir, mañana, desde cuando lo estamos grabando, a las 8:20 de la noche, van a sortear participando en Instagram. Digamos al tiro, ¿quién tiene claro? Porque nosotros tenemos nuestros años, se nos enredan estas cosas, pero ¿cómo va a ser la cosa? La cosa va a ser de la siguiente manera. La vamos a publicar en las redes sociales de manera colaborativa entre La Cosa Nostra y Punto de Encuentro. Y la idea es que ustedes entren en esa publicación, ¿sí? Escriban debajito un comentario con quién les gustaría ir a ver Punto de Encuentro y compartan la publicación también en sus propias historias para que sí podamos viralizar y llegar a distintos rincones con esta convocatoria. Maravilloso. Y lo vamos a hacer a la antigua. Mañana, sábado, a mediodía, se cierra el concurso. Igual si esto lo están viendo después, vayan igual, sigan la cuenta @puntoencuentro, lo voy a escribir aquí abajito, en fin, en Instagram y toda la cosa, compartan las publicaciones, pero hasta la mediodía, porque en el fondo así podemos anunciar a los ganadores y se programan para ir en la nochecita, imagínate, perfecto, rico, día friecito, maravilloso para ir al cine, al Hoyts de la Reina, que tiene más muy buenas salas. A las 8:20 es la función, van con su nombre, van a estar anotados, bueno, en fin, todos esos detalles los van a contactar. Esa es la razón por la cual estamos acá y porque queremos animarlo a los que se ganen, a los que no se ganen, a que vayan este fin de semana. Los invito, Tito, Paulina, a que veamos nuevamente el tráiler y seguimos la conversación. Elías, ¿sentiste pasar al gato? Vamos, aquí, ahí. Vamos, ordenemos. Alfredo García. Acá. ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando recuerdos de mi papá. ¿Tú sabes lo que le pasó a mi papá? Sí, Pinochet lo mató. A mí siempre me ha gustado y siempre he querido hacer gran parte de la película porque quiero recuperar una memoria de mi viejo. ¿Qué querés ver? Que me abrace, que se despida de mí, yo despedirme de él quizá. Si alguien lo puede hacer, son ustedes. Porque algo me pasa cuando me enfrento a esto que no puedo. Sí, Jimmy. Ellos compartieron una celda en Villa Grimaldi. ¿Saben lo que es Villa Grimaldi? Sí. ¿Has ido alguna vez? No, nunca he ido. Ambos eran militantes del MIR. Lucho sobrevivió, Alfredo es un desaparecido. 45 años después, su hijo y su hija se dedican a tratar de reconstruir esta historia. Es contar todo lo que pasó, cómo el mundo se derrumbó cuando Alfredo desaparece y nos quedamos nosotros solos. En realidad es un homenaje para mí, desde mi punto de vista, a Alfredo. ¡Acción! ¿Tu papá quería matar a Pinochet? Buena pregunta. No sé.
Yo creo que es una de las películas de los más brillantes documentales chilenos, sí, que yo he visto en mi vida. Es una película extraordinaria, tiene una cantidad de capas. Me gustaría estar media hora contándoles lo que yo vi en la película, que sería una lata, aunque yo me entretendría. Tiene tantas capas, se queda corta esta idea de una película dentro de una película, pero si pudiera yo hacerles una pregunta eh, inicial para abrir esta conversación, es ¿cómo fue el proceso? ¿En qué minutos se fueron dando cuenta? Porque una cosa es hacer un documental para reconstruir una historia. Uno puede quedarse ahí justamente en el plano documental, pero empiezan con las capas de la ficción y por lo tanto a documentar el proceso de esa ficción y por lo tanto hay muchos roles, hay muchos universos. Tú misma, Paulina, que tienes un rol tan clave en la película y que eres de alguna manera la que en escena controla la película, eh, yo lo sentí así. eh, y también hasta Paulina hay un minuto en que no puede controlar, que no diré nada más porque me parece que hay un momento ahí magnífico filmográficamente. ¿Cómo les pasa a usted esta sensación de las texturas y de las capas, que yo creo que es una cosa que uno puede ir a ver el tráiler y uno puede ir a ver una película, un documental de memoria y de repente se encuentra con una joyita en esta idea de las capas? No sé si la metáfora les gusta, me gusta la idea como de muchas capas superpuestas, no sé qué. ¿Cómo se les fue armando una cosa que tiene una gran complejidad dramatúrgica y que probablemente es lo que hace que este sea una de las películas muy distintas en la historia del cine chileno? ¿Cómo vieron eso? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Quién Yo, parte? Vale, a ver, juega con una respuesta. eh, claro, esto como te decía, Pau, parte como un proyecto de ficción, pero ahí al andar, al caminar esto entre Paulina y Alfredo, se dan cuenta, nos vamos dando cuenta que lo más importante va a ocurrir detrás de las cámaras, ¿sí? Y es ahí donde decimos, bueno, filmemos lisa y llanamente el proceso, ¿no? Y el proceso de hacer esta película. Y ahí Paulina y Alfredo se encargan de escribir la ficción y yo me encargo como de escribir un poco el documental, que es un guión de documental, que sonará extraño, esto como vamos a hacer un guión de un documental, ¿no? Pero es así y es un guión que propone situaciones, propone una ruta, algunos temas y situaciones que nos vamos a encargar de vivir de la manera más honesta posible, ¿no? Y yo te diría que cuando empezamos a hacer ese ejercicio, que también este camino plantea seguir lo que es un rodaje audiovisual, por lo tanto, partes con, se te ocurre la idea, después escribes el guión, después haces el casting, eso era también otra ruta posible. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que, como bien dices, habían un montón de capas y había muchas temáticas que podíamos tocar con estas diferentes capas. Por decir una, ¿no? Los actores, Félix y Pablo, que interpretan a Lucho y Alfredo Ajá. en los años 75, ¿no es cierto? Tienen la edad de Lucho y Alfredo, la edad que ellos tenían en esa época. Y por lo tanto las reflexiones que empiezan a aparecer sobre ese tema generan una capa más, ¿no? Además, también estaba el estallido social. Apareció el estallido social justo cuando estábamos filmando. Por lo tanto, lo que empezó a pasarle a los actores con el estallido y con esta temática que quizás primera vez que le escuchaban de una fuente tan directa como Lucho, hace que ahí eso, nazca como esa mini trama, por decirlo de alguna manera. Lo mismo como Silvia, que es la viuda de Alfredo, trata de darle esta información a su nieta, ¿no? A la Emma. ¿Sí? Entonces ahí aparece otra capa que tiene que ver con los abuelos, con los nietos, una cosa como generacional. Por otro lado tienes el cómo se hace una película, vas viendo las dificultades que van teniendo en el rodaje, o cómo también quizá a veces las emociones te desbordan ¿no? y pasan otras cosas. Entonces, claro, sí, es como una cebolla, como diría Shrek.
Sí, además es bonito como esa cebolla llena de capas, en el fondo siempre, eh, la cebolla es como la película, ¿no? Y todas las películas normalmente son como una cebolla y tú los ves eh, ocultando una maravilla, ¿no? Que es el proceso. Finalmente todos los que nos dedicamos a crear vivimos en secreto nuestros procesos y son normalmente los que nos dan más vida, ¿no? Es ahí donde habita la adrenalina de la creación, el momento que te transforma. Ahora, en este caso estábamos enfrentando además algo tremendamente personal, entonces ese secreto que era el proceso, de velarlo, era en sí un desafío precioso, ¿no? Ahora, extrañamente, detrás de ese secreto que se revela, finalmente transita también un nuevo secreto, que es todo lo que pasó y que hoy no habita la película, ¿no? Porque finalmente la gran urbiembre está en el montaje, cuando estas capas se van organizando las unas sobre las otras y en paralelo, y ahí hay un trabajo de creación muy fino que finalmente le da ese sentido único a la película. Fíjate que yo creo que no tengo registro de yo haber llorado tanto en una película, y lo he conversado con harta gente, hartos, que la han visto, por lo menos unas 10 personas que la han visto en estos días, y todos lo mismo, o sea, como que de verdad es, yo no tengo registro, yo lloro muy poco además, y en las películas, o sea, como las películas me emocionan, como que se me llenan los ojos de lágrimas. Llorar es muy difícil, y veo mucho cine y me emociono, no sé qué, pero lloré. Pero sin embargo, fíjate, y esto también lo compartíamos con varios, no es una película, voy a decirlo así, que te tire para abajo. Yo creo que hay una cosa que genera una emoción, es una historia muy triste, como es la historia de este país, digamos, pero tiene tanta vida, no en esa dignidad heroica de la resistencia, no, en la dignidad de cuando tú le cuentas, o ustedes le cuentan a un autor que hace un casting para participar en esto, y él pone su propia sensibilidad, o sea, en esas emociones cruzadas, lo que tú decías, y de la Silvia con su nieta, no sé qué, que eso es muy vida, es vida. Yo tengo la sensación de que ahí hay una cosa que genera una emoción que además es muy rica, o sea, yo lloré mucho, pero me sentí muy bien, ¿cachai? Yo no me fui cargado mal, y lo conversamos con un par de personas. Ya, esto que acabo de decir, ustedes han hecho varios conversatorios en estas últimas semanas, y por lo tanto, y todo en el proceso ya de montaje y toda la cosa, me imagino que obviamente lo han visto con mucha gente, han tenido mucha posibilidad de escuchar. ¿Qué les ha pasado en este proceso? ¿Qué cosas han escuchado? ¿Qué cosas que quizás que no lo habían pensado han recibido de feedback, de retroalimentación de personas que lo han visto, que quisieran de repente que en estas semanas, en estas pocas semanas que llevan de exhibición, les han pasado cosas, o les ha tocado una tecla que quizás no habían pensado? Quiero partir. Eh, yo te diría que hay algo que ha sido muy potente y es reconocer, es raro decirlo así, ¿no? Pero en las conversaciones reconocer los silencios. Eh, hay un silencio implícito en torno a las familias que hemos vivido estos procesos. Yo creo que el silencio ha sido el escudo de protección, ¿no? Frente a cualquier dolor, probablemente. Pero en este caso es extraño porque mucha gente cree que son cosas que hemos hablado demasiado y normalmente nace desde ahí un prejuicio respecto de de las películas sobre dictadura, o otra película sobre dictadura, ¿no? Pero la verdad, y esto se constata en las conversaciones que hemos tenido, tanto en Chile como fuera de Chile, hay prima el silencio. El silencio, ojo, evidentemente el abuelo, el tío, se sabe que es un detenido desaparecido, han habido probablemente causas judiciales, ¿no? Se ha hablado de que hay tortura, etcétera, pero estamos hablando de otra conversación y que tiene que ver con los costos emocionales, con estas huellas emocionales que repercuten en cada uno de nosotros hasta hoy. Y sobre esa emocionalidad, que en el fondo es una vulnerabilidad, ¿no?
hemos hablado bastante poco, ¿no? Y entonces que se reconozcan esos silencios después en los conversatorios, gente que nos dice, oye, yo nunca he hablado con mi abuelo, nunca he hablado con mi padre, sabemos que mi tío, no sé qué, pero la verdad es que nunca hemos hablado de eso. De hecho, es como una suerte de infidencia igual, pero conocemos a un grupo de ex prisioneras de la villa que se juntan periódicamente y que incluso se juntan hasta hoy y que tienden a hablar de sus presentes, de sus hijos, sus nietos, otras cosas y no sobre lo que les pasó y cómo eso les afecta hasta hoy, ¿no? Entonces hay una especie de silencio allí que la película, al menos desde mi punto de vista, nos ha ayudado a reconocer. ¿Y tú has recibido algún feedback? Eh, sí, yo te diría que algo que me ha llamado la atención, porque ha ocurrido afuera y también aquí, es que mucha gente también se conecta, no solamente con los traumas políticos, ¿cachai? Sino que con sus propios traumas, dolores, pendientes. Entonces, no sé, alguien me contaba ahí que eran de una familia numerosa y un día el padre muere en un accidente automóvil y la madre prohíbe hablar del padre y de repente eso genera una fisura en la familia muy grande y finalmente terminas llevando a un trauma, ¿no? Porque no lo has podido conversar, no has hecho como el esfuerzo de tratar de resolverlo, ¿no? Entonces, muchos comentarios así, de la gente que Sí. se conecta con sus propias cosas. Mm. Sí, sí, sabéis que yo creo que eso es súper porque, a ver, hay que ser delicado en decirlo. La historia es una historia, por supuesto, que está en la memoria, que está en la recuperación. Es Alfredo, padre, Alfredo hijo, queriendo darse un abrazo imposible, que fue imposible en la realidad lineal darla y que, sin embargo, este documental nos regala esa posibilidad, por supuesto. Pero yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que me da la sensación, humildemente, que parte de la magia y parte de lo grosso cinematográficamente que es esta película, es que podría funcionar, la puede mirar alguien en cualquier parte del mundo, porque se explica el proceso de sanación. Casi podríamos, no sé si, jugando un poco con la idea, un cierto ejercicio psicomágico, para ponerlo en términos Jodorowskianos, ¿cachai? Que nos ofrece la película con una delicadeza, en realidad es humanidad, humanidad, humanidad. Yo esperaría que más allá, digamos, que en este año de los 50 años, yo creo que va a haber, efectivamente va a estar en boca de mucha gente que está en un ejercicio de memoria, pero creo que es una película tan para todo público, tan para lo que dice Tito, o sea, tan para encontrarse también con los propios dolores, y en el fondo también hay, más allá del contexto político, también hay otros cruces. Eh, una cosa, una pestañita chica con el tema del estallido, fíjate que cuando uno está viendo la película, de repente llega el estallido. Entonces, me imagino que gran parte de los que vamos a estar viendo la película, en el fondo es como, ay, no me mostré esto, porque como que después del 4 de septiembre del año pasado, todavía uno está en duelo, más o menos, pero duelo igual, digamos, ¿ah? Negaciones algunos, aceptaciones otros, duelos al fin. Y fíjate que funciona muy bien. De hecho, yo tuve una mini reconciliación. Como que en realidad, porque más claro, ya empieza, pasan todavía recientes, pero empieza, como todo en la vida, a ser parte de la historia, ¿ya? Y hoy estamos a 3 años del estallido y en algún minuto vamos a estar a 50 años del estallido. Y quizá hubo 3 estallidos entre medio, no lo sabemos. Y como que ya, al ponerlo en este marco de memoria, también, en lo contemporáneo del estallido, también agarra una textura que es la textura de todo el film. Fíjate que a mí me gustó lo que sucedió. Me imagino que les generó también dramatúrgicamente tremendas dudas, digamos, así como de alguna manera se exponen en el documental lo que les pasó con el estallido, digamos. Si esto podía mover toda la película. Claro, claro, claro. La película es súper espontánea en ese sentido, efectivamente responde a su tiempo, a su realidad, a sus procesos. Y claro, el estallido se nos chantó en la cara con una bofetada que generó varias contradicciones, ¿no? Por un lado, como ponernos frente a lo que estábamos viendo a buscar un poco, ¿no? Estábamos mirando hacia atrás, eh, reflexionando en torno a atropellos de los derechos humanos y de pronto esos atropellos vuelven a posicionarse en nuestras calles, entonces era como descolocante, ¿no?
Y por otro lado, también estaba el entusiasmo, ¿no? Directamente la pasión compartida con la calle de que esas batallas era posible seguirlas dando, ¿no? De que la lucha por la dignidad tenía ese nivel de fuerza transversal, más allá de las múltiples formas que fue adquiriendo directamente en la calle, pero había una pulsión bastante generalizada y eso era eh, bello, ¿no? Supongo que en algún momento, ojalá no esperemos 50 años más, para reflexionar qué nos pasó, ¿no? Reflexionar sobre aquello, ¿no? Más allá de lo político racional, sino también desde el punto de vista de la rabia, la ira, la contención, el desparramo, ¿no? Y todas las ides y venidas que nos trajo esa historia. Sí, que hoy tenemos historia. okay. Oye, ya, para ir cerrando, para no molestar más. Bueno, primero que estamos haciendo el concurso, en fin, no sé qué, toda la cosa. Pero pregunta para el director. ¿Qué sigue? ¿Qué hay? ¿Cuál es la vida? Ha tenido ya harta vida, porque en realidad, claro, se estrenó en Chile ahora hace poco, pero ha pasado por festivales, todo, ya cosecha una buena cantidad de reconocimiento y de visualizaciones en ese mundo. ¿Qué sigue para la película? ¿Cuáles son los objetivos las próximas semanas, meses? ¿En qué estamos? Mira, o sea, claro, para la película sigue tratar de mantenerse ahí en las salas comerciales. Vamos a seguir en la red de salas, que son una red de cines maravillosos, alternativos, que existen en varias partes de Chile, con los cuales estamos ahí programando la peli. Pero la verdad, y creo que el gran como sueño, lo que me gustaría a mí para la película, es que pudiera entrar en circuitos educativos. ¿Sí? Creo que se puede dar ahí con estudiantes, universitarios, de colegio, agrupaciones de diferentes tipos, una conversación muy interesante, ¿sí? Con respecto no solo a estos hechos políticos, a los 50 años, sino que también a esto de los traumas, la familia, cómo ir pasando esta información de generación en generación. Y en la utopía, me encantaría que quizás esta película se viera, por ejemplo, en la escuela de carabineros o, o no sé, a militares, ¿cachai? Creo que también, claro, uno podría sacar ahí alguna lección o alguna reflexión también sobre los derechos humanos más allá de lo político. Y también de repente uno piensa que están en veredas opuestas, que hay gente que está en la vereda contraria, pero sobre estos temas no debiera existir una vereda contraria. Entonces, la verdad es que a mí me gustaría, o sea, de repente uno tiene esta conversación en familia, en la sobremesa, hay familias que no hablan de política, ¿no? Porque si alguien dice algo ya se enoja el otro y empiezan a haber discusiones más allá de lo racional algunas veces. Pero nada, a mí me gustaría que esas familias con esa diversidad fueran a ver la película también y pudieran después sentarse en otra sobremesa, hablar de la película, qué fue lo que les pasó y qué les remueve. Tenemos demasiado prejuicio con respecto a estos temas y posturas muy sesgadas, muy determinantes, y eso no nos sirve, no nos ayuda. Última. Igual, espérate, antes de la última, yo creo que yo debería dejarlos comprometidos. Yo sé que ustedes se enganchan. Somos los tres iguales, y prendemos con agua y todo. Yo creo que nosotros en algún tiempito más, no sé, de repente un par de meses más, deberíamos quizás un día hacer, yo tengo muchas ganas que pudiéramos hacer un conversatorio al alero de la Cosa Nostra y estos proyectos. Invitar a la gente a que lo vea, a esa altura del partido, algunos ya lo habrán visto en cine, otros quizás, bueno, en fin, no sé. Y entonces realmente hacer un conversatorio, pero efectivamente habiéndola visto. Y entonces de repente juntarnos 50, 70 personas a conversar, porque además yo eso es lo que tengo ganas, por eso quiero que más gente la vea y me encanta porque varios han seguido los consejos, lo han visto y uno empieza a conversar y ahí surgen cosas muy interesantes. ¿En qué te fijaste tú? Podría estar 3 horas aquí, más largo que el documental que dura 1 hora y media, spoileando, porque hay varias escenas en las cuales, en fin, uno
uno se pone en una posición, en otra, etcétera, tiene mucha sutileza. Quería terminar preguntándoles, en realidad les pregunté y me respondí solo. Obvio que haremos ese conversatorio en un par de meses más, pues, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, sí. ¿Sí? Ya. La Paulina no dijo nada, dijo así como, depende. No, sí. No, de hecho, lo que dice el Tito, esto de tratar de expandir al máximo la conversación, de hecho, es importante que sepas, ¿no? Y que lo sepas tú ahí para esa invitación. El Lucho, la Silvia están súper disponibles para conversar, los actores también, como que estamos todos hambrientos de poder darle vueltas a la cabeza después de tanta emoción Sí. vivida. Bacán, maravilloso. Lo conversamos el otro día con Paulsen, po. Fernando, que muy amigo en su minuto de Pepe Carrasco, que bueno, la Silvia en su historia particular es conocida, ha escrito al respecto, en estas dos relaciones que tuvo y que terminaron, digamos, con sus compañeros desaparecidos, en el caso de Alfredo, asesinado el año 86 en el caso de Pepe. Quiero hacerles una pregunta, no sé, cada uno pueda. ¿Qué tal la satisfacción? ¿Qué tal el orgullo? ¿Qué tal les ha pasado en esta semana esta sensación ya, la terminaron hace tiempo, pero de mostrarla más al público chileno de manera más masiva, de este rebote, de las expectativas que tenían cuando emprendieron esto y de ver esta obra? O sea, yo supongo que deben estar súper orgullosos porque es una película espectacular, pero cómo están las sensaciones, cómo se calibra y cómo también uno en algún minuto suelta, ¿cierto? Y va de a poquito también dejando que ya la obra hable y despidiéndose un proceso largo como es hacer cine, no solo en Chile, en todas partes. Sí, yo te diría, claro, editar esta película, nosotros con Carlos estuvimos más de un año, o sea, casi 2 años editando, llorando mucho, a medida que Me editábamos. imagino, weón. Y por ahí alguien nos dijo que sabes que los documentales no se terminan, se abandonan, ¿no? Porque, ya hay un momento, uno además al final de la edición, uno llega muy cansado, o sea, ya al final de la carrera uno viene agotado y viene toda la etapa que es la de festivales, poder mostrar la película, qué sé yo, entonces hay que volver a tomar aire para seguir corriendo, ¿no? Eh, y la verdad es que el camino que ha hecho la película siempre fue como de menos a más. Nos empezaron a pasar cosas maravillosas, nos ganamos unos work in progress por ahí, recibimos un premio de qué sé yo, otra cosita, pequeño reconocimiento. Eh, entonces, nada, el camino ha sido súper bonito, yo estoy sumamente contento, la verdad. Y además por el cariño que hemos recibido de las personas que ven la película al final, ¿no? Eso es lo que más te llena, cuando se te acerca alguien al final de la función y te dice una cosita, ¿no? Es maravilloso. Esto es de a uno, es de a uno, ¿cachai? Es de uno a uno. Entonces, esa como relación personalizada, no sé, eh, es muy grata, muy grata, la verdad. Pauli, para ti. Sí, además el proceso ha estado como cruzado de una serie de azares eh, también que han ido como relevando el sentido de la peli, ¿no? Caímos con el estreno en el 2023 porque, porque entre medio el estallido, porque entre medio la pandemia, ¿no? Y se dilató un proceso que hace que hoy la película tenga un sentido en su contexto que si lo hubiésemos estrenado 2 años atrás probablemente no hubiese tenido. Entonces, eso, la carga de algo que cae como un cruce de estrellas, ¿no? Por azar. Eh, entonces, estas cosas no esperadas, ¿no? Eh, a mí me tienen, le decía al Tito, así, estoy como colmada, ¿no? Estoy satisfecha. eh, Sinceramente estoy súper agradecida de todas las colaboraciones que la película recibió, porque la verdad es que este proyecto no existiría si no estuviese un montón de gente comprometida desde las tripas con el proyecto, y por lo tanto agradecimiento infinito.
Y bueno, y nada, y eso se empieza a encontrar nuevas formas ahora, ¿no? Esto lo que tú nos cuentas, de lo que a ti te pasó con la peli, de alguna manera genera un compromiso también que hace que tratemos juntos de movilizarnos para compartirlo, ¿no? Y por lo tanto eso es maravilloso, es súper enriquecedor. Además permite como, yo tenía miedo, sinceramente, ¿no? Algo tan personal, ¿tiene sentido colectivo? Ese era un cuestionamiento eterno, ¿no? Y a veces nos respondíamos que quizás sí, y a veces nos respondíamos que quizás no, y en el fondo, pero detrás estaba esta pujanza, esta fuerza como irrefrenable que nos hacía avanzar y avanzar y avanzar con una terquedad media absurda y que finalmente tiene sentido, ¿no? Sí, tiene sentido hablar de cositas personales para encontrar el eco en lo colectivo. Esta es una película que genera mucha sociabilización. Eh, y eso es hermoso. Ahora viene el terror, ¿no? ¿Y qué viene después? Sí. El síndrome del nido vacío, ¿no? Sí. O sea, la vara les quedó alta. Yo creo que ahí hay algo, ¿no? Hay algo ahí en la cual, digo yo humildemente, a la distancia, en que como creadores eh, tienen que buscar, porque yo creo que hay algo, insisto, cinematográficamente que tiene una profundidad que es más allá, o sea, más allá de que está esta realidad muy bien tratada, hay algo más, hay algo que está más bien en el plano de lo artístico, que yo creo que es espectacular, o sea, es de verdad así, es lo que nos ha pasado con las personas que lo hemos conversado, en el fondo. Así que nada, tienen así desafíos, esperamos cosas sorprendentemente buenas para el futuro, porque sí, de todas maneras. Oye, le voy a recordar a los que nos están viendo que en el Hoyts de la Reina, lo siento, me estoy centrando en ese porque es donde hay más funciones de cines comerciales en Santiago. Busquen en sus guías locales de programación, por supuesto que están en el Centro de Arte del Palacio de la Moneda y algunos días estará seguramente, en fin, en las redes alternativas, pero en el Hoyts de la Reina está a la 1 de la tarde, a las 8:20 y a las 22:35. 1 de la tarde, 8:20 de la noche, 10:35 de la noche. Estuve mirando, eso vale para hoy viernes, hay día para mañana sábado, para el domingo, para el lunes 1 de mayo, por lo tanto también para el martes. Lo que vamos a hacer, eso sí, es que esta bola la vamos a echar a correr rápido. Algunos de ustedes van a concursar y van a ver de aquí a mañana a mediodía si se ganaron la cuestión y si no van a ir igual porque es una entrada al cine, ¿me entendí? De hecho, yo mañana creo que voy a ir de nuevo a esa función o a la de trasnoche, a las 10:30, porque tengo que ir con mis hijas. Y vamos a correr la voz porque vamos a llenar la sala, vamos a mirar a esta gente y porque además ustedes saben, les estoy contando a los que nos están viendo, que las salas comerciales hasta el domingo, entonces el lunes se juntan, capaz que como es feriado se juntan el martes tempranito y ahí arman la programación para la semana siguiente. Y a los cines comerciales lo que les interesa es vender entradas. Y si Tiburón 4 vende más que Puntos de Encuentro, aunque les puede gustar más Puntos de Encuentro, ponen Tiburón 4. Valga referencia boomer para referirme a las de Marvel. Así que vamos a empujar. Sí, vamos a empujar, vamos a ir a verla este fin de semana, está perfecto, fin de semana largo, la raja para ir al cine, y vamos a dar la oportunidad que ojalá esté una semana más en cines comerciales y así más gente se engancha. Eso es lo que vamos a hacer, pues, obvio, ¿no? Claro, me gustaría como reforzar por qué eso es relevante. Y es porque, como decía el Tito, en esa utopía de tratar de cruzar puentes con la película y llegar a un sector que quizás normalmente no lo vería, pues sucede que ese público normalmente no va a las salas alternativas de cine. Entonces, estar en estos territorios, mantener la película en estos territorios, son las posibilidades que tenemos para que otro público, más allá del que está por naturaleza conectado con esta historia, pueda conectarse y hacer ese ejercicio de empatía del cual hablaba el Tito. Así que esto no tiene como la misión de que estar en las salas comerciales porque sí, sino por justamente lograr alcanzar a esa humanidad de la que quizás estamos un poquito alejados. Sí. No, pero el mundo que ve estos podcasts, la cosa nuestra, las cosas que hacemos por otros lados, lo tiene súper claro, porque vamos aquí desde lo alternativo, pero con aspiración de universalidad, así que sí, nos lo hacemos asco, por eso cuando nos invitan a la tele, vamos a la tele, no hay ningún problema. Paulina, mi emoción eterna, lo más grande en la pantalla, te lo comes todo, haces que todo se mueva, se nota, eres la directora en escena. Tito,
Nunca te veo hasta la última escena en la película y se nota que lo diriges con maravilla. De verdad, mi agradecimiento a ustedes dos por esta maravilla que me han hecho gozar en estas semanas, conversándolo, comentándolo y como loco, tratando que la gente participe. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Darío. Ya Y pues. muchas gracias. Y nada, nos vemos en el cine, pues. Nos vemos en el cine, ¿ya? Participen. Juntémonos después de la función. Juntémonos después de la función. Nos vemos ahí. No es malo. Hasta las mañanas, sábado, a las 12 del día, pueden participar en el Instagram. Se está apareciendo en este instante y nos vemos ahí. Besos, cuídense. Chao. Chau. Abrazo.